El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaban que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito: mi casa es casa de oración para todos los pueblos? ¿Por qué ustedes la han convertido en una cueva de ladrones? Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte: quítate de aquí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se las han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, el Evangelio de San Marcos hoy pone dos signos de la falsedad de fe, la falta de fe y el sinsentido quizás de la oración del pueblo de Israel. Estos dos signos que toma son la higuera, ¿sí?, y la expulsión del templo, pero como sequedad y esterilidad. Si a algo le tenemos quizás miedo, es a la sequía, ¿verdad? Si hay sequía, ¿qué pasa? No hay nada, todo se pierde, no hay fruto, nada se puede producir. En la vida espiritual también a veces podemos experimentar sequía, sequedad. No sentimos nada, ni la fe ni la oración nos dice nada. Pareciera ser que hasta Dios se ha olvidado de nosotros. Hay sequedad, no sentimos nada, ni gusto siquiera por la oración, aun cuando nos acercamos, pero parece que no tiene sentido rezar. Y viene ahí un poquito la inseguridad, la desesperación, incluso porque no siento nada, porque no sé nada. La esterilidad va por el camino.
Un árbol sin frutos. Podemos decir, ya lleva tantos años y no da fruto. ¿Para qué ocupa el lugar inútilmente, como dijo Jesús en el Evangelio? Y pone este ejemplo de la higuera. Una higuera que no da fruto. Y dice que nunca más vuelvas a dar fruto, que nunca más alguien coma de tus frutos. La higuera se secó. Pedro dice: Señor, la higuera que maldijiste ayer está seca hasta la raíz. Dos signos que Jesús pone para hablar de lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está llevando un culto sin sentido, y que ya los profetas habían anunciado cuando dijeron: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Todos los sacrificios que hacían en Jerusalén ya eran sacrificios sin sentido. Por eso, cuando Jesús expulsa a los vendedores del templo y dice: mi casa es casa de oración, ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. No es solo por los negocios que ahí se hacían, sino porque el culto que estaban rindiendo, los ritos que realizaban, ya no tenía ningún sentido. Era solo costumbre. Era un cierto cumplimiento de leyes, pero sin sentido. Hoy pudiéramos mirar nosotros también una iglesia con muchos rezos, quizás, con movimientos, con asociaciones, pero quizás también sin sentido. O sea, nada tiene que ver con la vida, con la transformación del hombre, del ser humano. Hoy vemos incluso en nuestra sociedad también cómo no se preocupa, no nos preocupamos por la dignidad humana, por devolver la dignidad humana a las personas que la han perdido. Hay ayuda asistencial vacía, pero no ayudamos a que la dignidad, a que el ser humano reconozca y cuide y guarde su dignidad humana como hijo de Dios. Vemos cómo se da mucha ayuda económica, se les da el pescado, pero no se les ayuda a pescar, y eso hace que el hombre pierda su dignidad humana. Es una caridad sin sentido. ¿Qué hacía el pueblo de Israel entonces? Solo cumplir algo que ya no tiene sentido. ¿Cómo superar entonces esta sequedad y esta esterilidad en la vida cristiana? Jesús nos pone también el remedio contra ello. Primero es: tengan fe. Es importante tener la fe, de tal manera que si ustedes piden algo, sepan que ya lo están recibiendo ahora. No pidan así como que a ver cuándo me lo da Dios. ¿Sí? Dice: tengan fe y pídanlo, y cuando lo están pidiendo, sepan que ya lo tienen. O sea, que la fe nos lleve a eso, a saber: estoy pidiendo a Dios la sabiduría porque no sé cómo hacerle aquí. Sepan que la está recibiendo. No quiera poner a prueba a Dios diciendo: a ver si es cierto, voy a pedir que me dé esto. Eso no es fe. La fe es una entrega total, es una confianza total en Dios, sabiendo que voy a recibir lo que pido al Señor realmente. Y pone el ejemplo diciendo: si tuvieran fe, yo les digo que serían capaces de decirle a una montaña: arráncate de raíz y plántate en el mar, y lo obedecería. ¿Sí? La fe tiene que ser eso, dice. Entonces, contra la sequedad y la esterilidad, primero la fe. Tengan fe. O sea, te sientes mal, te sientes triste, te sientes sin ilusión, sin esperanza, te sientes una vida con dolor.
ten fe primero. Ten fe y pide a Dios que te fortalezca en tu debilidad, en tu dolor, en tu soledad. Pero cuando lo pidas, que tu fe te haga experimentar que lo estás recibiendo ya. Que no digas, a ver si Dios se compadece de mí, a ver si Dios me ayuda. Segundo es la oración también. Mi casa es casa de oración. ¿Sí? Nosotros somos templos del Espíritu Santo. La oración debe salir y estar en el corazón del hombre. No se trata solo de rezar y rezar y rezar, sino una oración que también incida en nuestro propio corazón y en la vida de los demás. Oración desde el corazón. Oren. Oren siempre. ¿Cómo vamos a tener lo que nosotros esperamos si no oramos? Así como también cuando hablamos en la iglesia y hablamos del sacerdote, ¿cuánto oramos por nuestros sacerdotes? Tenemos los sacerdotes que merecemos porque no oramos por ellos. ¿Sí? Ahora en nuestras familias, ¿cuánto tiempo dedicamos a orar por nuestras familias? Nuestra familia es la que merecemos porque quizás no hemos orado lo suficiente. Sí, ya puede ser que hayamos rezado mucho, pero no es lo suficiente. ¿Sí? Entonces, hoy, queridos hermanos, falta una, son tres, dije, ¿verdad? La tercera es la comunión. Jesús quiere la comunión. ¿Sí? Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que todos tenían un mismo corazón, todos sentían y pensaban lo mismo y nadie pasaba necesidad. Entonces, en la oración, la comunión se da en el perdón. Hoy dice Jesús, cuando ores, perdona, para que seas perdonado también. El perdón nos lleva entonces a la reconciliación unos con otros. ¿Y cuánto necesitamos perdonar? En este tiempo nuevamente se han ofendido muchas personas o nos hemos ofendido incluso con nuestros comentarios, con nuestras palabras. Perdonemos, ¿sí? Evitemos ser promotores del odio, de la división, del enojo, del coraje. Oremos a Dios, busquemos la comunión entre nosotros. O sea que vayamos a estar estériles y entonces cuando venga a buscar frutos Dios en nosotros, ¿qué encontrará? ¿Qué encontrará? Dice el Evangelio de San Mateo o San Juan, no recuerdo bien, por sus frutos los conocerán. Sí, Dios reconocerá los frutos. Y aunque en el Evangelio cuando busca higos en la higuera dice no era tiempo de higos, nosotros decimos, bueno, si no era tiempo, pues ¿qué iba a encontrar? Dios pide frutos aun cuando para nosotros no sea tiempo. Él debe encontrar frutos aun cuando para nosotros no sea tiempo. ¿Sí? Así es. En aquel pasaje de la parábola de los talentos dice, es que tú quieres cosechar lo que no has sembrado. No, Él va a buscar los frutos a la hora que Él quiera y debe haber. Nosotros no podemos decirle, Señor, es que pues no, ahorita no. ¿Por qué vienes a buscar ahorita? ¿Por qué quieres ahorita? ¿Me vienes a llamar ya? Pues no, Señor, déjame otro tiempecito porque todavía no he producido frutos. Debe haber fruto cuando Él busca. No nos vaya a decir que no vuelva a haber fruto jamás, que nadie coma fruto jamás de ti. Adiós, ¿verdad? Hasta ahí queda uno. Hasta ahí llega, no hay más. Por eso pidámosle a Dios en la oración, con la fe, pidámosle en la oración que nos conceda la gracia de perseverar en la fidelidad. Fidelidad a Dios. Al pueblo le echó en cara su infidelidad al pueblo de Israel.
Pidamos, Señor, dame la gracia de serte fiel, y que la fe sea la bandera con la que yo camine y pueda producir frutos que ayuden a vivir en la comunión y en la fraternidad como hijos de Dios. Que así sea.